Vamos entonces a terminar el estudio que estamos desarrollando, de la carta de Santiago, el capítulo 3. Muy bien, hace 8 días estábamos mirando Santiago capítulo 3, ¿cierto? Llegamos hasta el versículo 10, más o menos, versículo 10. Ahora vamos a continuar con los versículos del 10 al 18 para ver si acabamos esta enseñanza. ¿De qué estamos hablando? La Shon Hara. La Shon Hara. ¿Qué es Shon Hara? Mala lengua, ¿cierto? La hermana Alba hacía una recomendación muy interesante y es que colocáramos el título en español. La Shon Hara significa mala lengua, ¿listo? Entonces, ¿cómo? O lengua maligna, ¿cierto? Mala lengua o lengua maligna. Entonces estamos hablando de este tema. Vamos a ir al versículo 10, pero antes oremos. ¿Les parece? Ya. Ore por la enseñanza. Que todos puedan estar y que seamos entendiendo te pido por las niñas que están aquí por ahí y Señor por favor bendice te pido para que me das esta enseñanza Señor y te doy gracias por ese Señor. Amén. Dice el versículo 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, ¿cierto? Dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Qué decíamos? Mostramos esa imagen haciendo referencia a que es raro encontrar que en una sola fuente existan aguas dulces y aguas amargas. Y la recomendación del escritor es no debe ser así. Esto no debe ser así. Ahora, cuando nos dice que esto no debe ser así, lo que inmediatamente nuestra razón debería hacer es que validar, ¿cierto?, el concepto que se está presentando allí. Entonces, o somos hombres y mujeres que manejamos una buena o una apropiada lengua, o somos hombres y mujeres que manejamos una lengua mala, una lengua maligna. A ver, pregunta, ¿puede existir la combinación dentro de un hijo de Dios que funcione o haga lengua buena y lengua mala? ¿Existe? Claro que es evidente. Claro, porque la enseñanza apunta a ello. Acuérdese que el escritor está hablando a los hermanos. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos enfrente de una enseñanza? Validarla y empezar el esfuerzo de purificar nuestra lengua, ¿sí? De dirigirla hacia el Señor. El proceso es primero pensamos y luego hablamos. Primero pensamos y luego hablamos. Debería ser el orden, de las situaciones, el orden como procesáramos nuestro hablar, el diálogo. Ahora, proponía agua dulce y en esa agua dulce desde luego reposa la Torá. Luego, si sale de nuestra boca todo el sentido que tienen las aguas dulces, entonces deberían estar permeadas por la Torá. ¿Es verdad? Pero para yo permear mi voz, palabras por la Torá, ¿qué debo tener en la Torá? Eso quiere decir que debo saber la Escritura.
Debo saber cuándo detenerme y cuándo proseguir. Tener claro, específicamente claro, cuándo es una palabra buena. Porque eso es lo que hace agua dulce, como el refrigerio que recibes o que recibimos de la Torá. Agua amarga, entonces recordamos el agua de la rencilla, ¿sí? El agua de la rencilla. Y ahí, hoy, como que íbamos en este momento, Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Vamos pues a introducirnos en Éxodo capítulo 17. Del 1 al 7. A ver, los hombres de este lado, quiere decir Cristian, Víctor, Javier y Raúl, puestos en pie. Empieza Cristian hasta el versículo, o sea, uno cada uno. ¿Amén? Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de del desierto de Sin, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Y acercó el pueblo con Moshe, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo: ¿para qué atraéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Eterno? Así que el pueblo tomó el deseo y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matar a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué hará este pueblo? De aquí a un poco la pedirán. Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ven. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, que tentaron a Adonai, diciendo: ¿está pues Adonai de vosotros o no? Eso es, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué contexto? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Acordémonos, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Encuentra con el desierto, pero tiene sed. ¿Y qué es lo primero que hace? Murmurar, ¿cierto? Entonces dice el versículo 2, vemos el 1 y el 2. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor. Ahora, cualquiera que lea este versículo, y ellos deberían tenerlo claro, que el marchar en el desierto, el pasar por esas tierras, era un mandato de Dios. ¿Se dan cuenta? Era un mandato de Dios. No es que a Moisés se le ocurrió. No es que él en determinado momento dijo: no, vamos a empezar a mirar a ver. No. Es un mandato de Dios. Luego, aquí es importante resaltar la consecuencia o la situación que veremos un poco más adelante. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2 dice: y altercó el pueblo con Moshe. Y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Entonces dice que el pueblo se va directamente contra el líder visible, contra Moisés, ¿sí? ¿Y qué le dicen? Danos agua. Pero ese danos agua fue de una manera. ¿Cómo fue esa propuesta? Venga, Pastor Rubén, ¿me regala un vaso de agua? Mi amado Moshe, ¿tienes algo que me des? Dice que altercó, ¿cierto? Dice que se puso
¿cierto? Una discusión enfrente y hubo un desacuerdo brusco, fuerte con Moisés. Y la respuesta de él fue interesante. ¿Qué dice? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Se dan cuenta? Él dice, la culpa no es mía. En el camino que vamos, este camino fue propuesto por el Señor. Así que ¿a quién debieron rogar? Rogar, ¿cierto? Pedir, no que querer imponer. Y es una diferencia muy, muy, muy amplia, ¿cierto? Y además propone Moisés, ¿por qué tentáis a Jacob? ¿Por qué cree que Moisés, por qué tientan al Sí, pero ¿por qué si van directa a él? ¿Por qué te al Señor? Si supuestamente iban todos, Moisés iba adelante, le dijeron fue a él, no le dijeron al Señor. Entonces, ¿por qué tentar al Señor? No, porque cuando salieron de Egipto, ellos decidieron seguir al Señor, ¿sí? Y porque, como decía el versículo hace un momento, el mandato de ir caminando era del Señor. Luego, todo lo que estaba en ese momento era voluntad de Dios. Y hacer ese tipo de reclamo en contra de la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que si el pueblo se hubiera arrodillado y hubiera orado, el Señor no hubiera abierto puentes en el desierto? Entonces aquí vemos la visión del corazón del hombre, ¿cierto? Porque esta situación de que recrear invente, ¿cierto? Y se evidencia en la lengua. Por eso el propicio y el pasaje es propicio. Todo lo que está en su corazón, ¿cierto? Es en la lengua. Y produce palabra mala o palabra buena. Dice la raíz de altercar, ¿cierto? Por favor, a ver, Gabriel. Agarrar, mayormente activamente luchar, sostener una contra por implicación, defender, abogar, apoyar, altercar, amparar, ligar, contender, contienda, cuestión, defender, demandar, disputar, juzgar, ligar, pelear, pleito, porfiar, reprender, resistir, sustentar. Esas son las definiciones de la palabra altercar. Luego aclara el significado y la intención del reclamo del pueblo. ¿Fue algo pacífico? No se ve que fuera pacífico. Al contrario, se ve algo hostil, correcto. Muy bien, continuamos entonces. Éxodo 17, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Así que el pueblo tuvo allí sed. Y palabra clave, murmuró contra Moshe, ¿cierto? Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Fíjense cómo es una palabra llevada. Y fíjense cómo es la mente fugaz del hombre. ¿Cómo así la mente fugaz del hombre? Corramos un poco para atrás. ¿Cómo estaban? ¿En qué condiciones estaban? Esclavos, sin derechos. ¿Sí? Y el Señor nos saca por el desierto. ¿Cómo los sacó? ¿Cómo los sacó? De una manera apoteósica, desde luego. Pero los sacó ¿con qué? Con riqueza, con ganado. ¿Sí? No solo llevaron el ganado de ellos, sino ganado del pueblo de Egipto, joyas del pueblo de Egipto. ¿Cierto?
Y miren lo que propone el versículo. Dice, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos? Eso es el hombre. Eso es el hombre. No alcanzamos a ver las bendiciones del Señor en nuestro camino. Y cuando tenemos una situación difícil, ¿por qué me trajo hasta aquí? Voy a ir y nos vamos al extremo. Y se nos olvida inmediatamente todas las cosas buenas que de ahí atrás hemos recibido. Y podemos decir hoy nosotros, oiga, es que ese pueblo sí es terrible. Yo no sé, el Señor, ¿cómo lo soportó? Muy bien, traigamos esto a nuestros días. ¿Ha vivido usted una circunstancia como esta? Desde luego, no, usted no dirá, es que me va a matar el ganado, o me va a matar de sed. Pero ¿qué es esa situación de angustia económica? Empezamos a murmurar contra el Señor. Y murmurar se aleja profundamente de dar gracias y adorar al Señor, como proponen los salmos que tanto leemos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal si hacemos un intento? Y en lugar de recriminar tanto, de murmurar tanto, empezamos a decir cosas de bendición. Como por ejemplo reconocerle al Señor, gracias Dios por mi vida. Gracias porque hoy pude desayunar. Quizás, ¿qué? Huevo, queso, café con leche, arepa de queso. O si de pronto es Víctor, ¿qué? Entonces, ensalada de frutas, ¿sí? Con huevo tibio. O si fuera Javier, ¿qué los? ¿Agua? Sí, no. Pero aún si tuviéramos solo agua, oído, deberíamos agradecer y no maldecir. A veces tenemos la aguapanela con, ¿cierto? Con el pan, o solo la aguapanela y ¿qué decimos? Señor, en lugar de agradecer por lo poco o lo mucho que tenemos, porque esa es la intención. Estamos en una situación difícil. Señor, gracias. ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué tengo que arreglar en mi vida? Créame que usted llegue a la razón o al motivo de qué debe arreglar, el Señor empieza a bendecir. El Señor empieza a bendecir. ¿Cuántos no han vivido eso? Yo puedo decir amén. ¿No muchos? Amén. Entonces, llegamos, dice, y allí, ¿cierto? Y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Entonces, o sea, hablar una persona, una voz muy baja, ¿cierto? La definición, estamos mirando la definición de murmurar. Es hablar, o una persona cuando habla, en voz muy baja. Fíjense la intención que muestra esa definición. En especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Así que la definición de la palabra murmurar no es buena. Tiene algo muy arraigado a las cosas negativas. A las cosas negativas. Esa es una. Otra, hablar mal de una persona que no está presente. Eso es murmurar también. Hablar mal de una persona que no está presente. Entonces, ¿debemos hablar mal de ella cuando está presente? No. Una cosa es exhortada. Es correcto. Hay diferencia en dárnoslas de sinceros, ¿no? Entonces algunos sacamos pecho y decimos, es que yo soy franco, sincero, soy transparente, así que ¿Es la manera? No es la manera. Se aleja mucho de exhortar, que tiene esa condición más bien de edificar, rescatar y ganar a mi hermano que está realizando o haciendo una conducta no
conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Es claro? Entonces debemos ser cuidadosos con la murmuración. ¿Qué podemos mirar allí? Éxodo 17:7. Y llamó el nombre del lugar Mashá, ¿cierto? ¿Qué significa? Lo coloqué ahí. Los paréntesis son míos. Prueba, ¿cierto? Y Meriba. ¿Cómo se ve ese amarillo? Ah, bueno. Querella, ¿cierto? Altercado, rencilla, es lo que significan esas dos palabras. La una prueba y la otra altercado, rencilla. Así que ese lugar tomó ese nombre por la situación que el pueblo presentó allí. Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjense la intención. ¿Se dan cuenta la intención? Al decir tengo sed, al hacerle reclamo, está diciendo Dios existe entre nosotros. Al decir fuimos sacados para morir, quiere decir Dios no es un Dios grande y poderoso que puede hacer milagros. ¿Ha experimentado milagros en su vida, mi hermano? Amén. Amén. Ahora, los milagros no tienen que ser supremamente sobrenaturales. El solo hecho de que en un contexto tan violento mundialmente en el que estamos viviendo y que aún respiremos es un milagro. Es la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí apunta. Sigamos entonces. Me quedó en la mitad. Miremos Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 11. Hebreos, vamos al libro de los Hebreos. Hebreos. Si es un libro o es una carta. ¿Qué es? Una carta. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 11. A ver. Aquí no veo en esta línea hombres. No. Los hombres de esta línea. Puesto en pie. Leamos hasta el 15. O leámoslo hasta el 19. Del 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Otra vez? Sí. a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros cualquier malo de integridad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su debilidad. Amén. Amén. Muy bien. Fíjense cómo Hebreos también retoma la acción o el evento, ¿cierto?, que el pueblo vivió en ese momento. Y dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces se propone, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy, ¿cierto?, su voz. Fíjense que es un llamado al pueblo a estar atento a escuchar la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo puedo yo escuchar la palabra de Dios? ¿Sí la escuchamos? ¿Cómo? Número 1, leyendo la palabra del Señor. Número 2, en oración. Y hay otra cantidad de formas en que podemos escuchar la palabra del Señor. Pero no por nada dice que debemos estar, ¿qué?, atentos. Si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y es que generalmente nosotros podríamos decir, pero bueno, ellos allá, pero ¿cómo es que nosotros hoy podemos endurecer nuestro corazón? Sencillo, muy fácil. Les voy a dar la prueba. El Señor dice en Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 4, que el Señor formó Shabbat, creó Shabbat. Luego, más adelante, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 en adelante, dice que es la cuarta ordenanza y que debemos guardar Shabbat. ¿Sí? Dígame si el Señor no está hablando a nuestros corazones. Y no guardar Shabbat es endurecer nuestro corazón. ¿Cómo así? Sí, así de sencillo. Así de sencillo. Porque el Señor nos está diciendo. Entonces nosotros endurecemos nuestro corazón y seguimos haciendo nuestra voluntad. ¿O no? Pero ¿qué tal con las otras cosas? Con los mandamientos de purificación. Cuando entramos en la casa sí nos lavamos las manos. Cuando entramos a Shabbat nos lavamos las manos y los pies. Entramos en el momento adecuado a Shabbat, porque ahí también estamos infringiendo. Porque Shabbat empieza al caer el sol, no cuando yo termine de hacer lo que tenga que hacer. Y más de uno estamos infringiendo eso. Entonces, pensemos en qué o en dónde estamos endureciendo nuestro corazón en relación a la palabra de Dios. Si la palabra del Señor dice no dejar de congregar, ¿cierto? O de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y si yo no me congrego, ¿no será que estoy infringiendo la palabra y endureciendo
mi corazón. Si el Señor dice que diezmemos y no diezmamos, ¿no será que estoy infringiendo la ley y endureciendo mi corazón? Entonces no es solo la propuesta. Fíjese que el escritor, cierto, de Hebreos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso es lo que el Señor le hace a los que tienen corazón duro. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: cambie, cambie? Y mi corazón fuerte, duro. ¿Por qué? Yo sé que no pasa en este lugar, pero ay, es que me miraron mal. Ay, es que no me miraron. Ay, es que me saludaron. Ay, es que no me saludaron. Y cantidad de cosas que uno ha visto en el caminar de la Escritura con los hermanos. Porque estamos interesados más en recibir para mí, gloria para mí, y no venir a darle al Señor lo que le corresponde. ¿Sí? El solo hecho de recibir enseñanza de cualquier persona que se pare a enseñar. Iba en Transmilenio y un señor se paró y empezó a hablar de la Biblia. ¿Qué creen que su pastor pensó? ¿Qué creen que pensó? Y este es cristiano. ¿Ya? Pero después, en medio del bus, porque era de los expresos, yo dije: mire, él hace lo que yo debería estar haciendo con la verdad. Y hablaba con hermano, hablaba bien. Entonces fíjese en dónde estamos también, a dónde estamos endureciendo nuestro corazón. El no entrar en el reposo tiene connotación o relación directa a las épocas escatológicas. No crea que el pueblo pecó y se quedó por fuera de la tierra prometida y ya. No, tiene consecuencias, porque pone en contra de la palabra y de la voluntad de Dios, como hoy nosotros, o quizás algunos de nosotros lo hacemos. Quien sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Y quien ha determinado y ve lo bueno y se rehúsa a hacerlo, seguramente quedará excluido del reposo del Señor. Y no estoy hablando del reposo de Shabbat, estoy hablando del reposo final, donde seremos todos llamados. ¿Por qué? Porque el corazón está duro, porque mi razón también se aleja, porque recibimos los dardos del enemigo, más que la palabra sencilla y buena del Señor. No, es que ya no lo quieren. No, es que ya no soy de buen parecer delante de los hermanos. ¿De dónde sacan? Lo digo por las experiencias que hemos pasado en otros lugares. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Y vieron mis obras 40 años. Entonces fíjense que esa situación del desierto lleva a tentar al Señor. A tentar al Señor. Miremos este salmo. Salmo 95, 7, 11. Salmo 95, 7, 11. Vemos aquí cómo se une el evento del desierto con el reposo del Señor.
Vemos qué nos dice este salmo. 95 de 7 a 11. A ver, los hombres que están en este lado, puestos en pie. 95 del 7 al 11. Amén. Porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como el día, como el día de Isaac en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve ocupado con la nación, y pueblos que divaga de corazón y no conocí mi Señor. Por tanto, juré mi furor que no entrarían en mi refugio. Nuevamente, gracias. Nuevamente recuerda este salmo, ¿cierto? Desde el 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es la propuesta del salmista. Porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado y ovejas, ¿de qué? De su mano. Si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. Y nuevamente. No endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, allá, cae, ¿cierto? Como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Pero también dice el versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. ¿Qué es divagar en el corazón? ¿Qué relación tiene el divagar en el corazón? ¿Es una persona o es un pueblo que está hoy acá y mañana no? Que hoy dice, vamos para adelante, la tenemos clara. Y mañana, cuando salga el sol, ya no está tan seguro. ¿Sí? Que su corazón está sustentado hoy supuestamente en la palabra del Señor y mañana lee otra palabra, otra escritura, otro libro. ¿Sí? Se empieza a apasionar por metafísica. O introduce su pensamiento en la filosofía. Y haya consuelo en su corazón en los razonamientos del hombre. Dejando y tomando por poco lo que tenemos como precioso hoy, que es la escritura. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Sería bueno preguntarnos, ¿cómo vamos en el conocimiento de los caminos del Señor? ¿Cuál sería la respuesta? Ahí vamos. Conozco hoy más que lo que conocía la semana pasada. El bautizo que vamos a hacer tiene que ver con eso. Tiene que ver con estar seguro de a quién seguimos y de qué es lo que seguimos. No es un día por tomar sol y echarnos una remojada. Es una confesión delante de la congregación, por eso queremos ir todos. Porque en la medida en que usted baje a las aguas, ¿sí?, está adquiriendo un compromiso con el Señor. Como ya lo tuvimos nosotros, varios de nosotros. Así que pienso, este grupo se diferencia de tantos que afuera hay, porque afuera la intención es que se bauticen, que se circunciden, que vengan, que sigan, ¿sí? No. Nosotros queremos que usted consolide la razón que el Señor le permite tener en la palabra de Él, para estar claros, ¿cierto? Para estar confiados caminando en el Señor. Ahí
es donde nosotros apuntamos, ¿cierto? Hay que mirar los caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo nuevamente. 3 textos que apuntan allá. Luego debemos validar la importancia de lo que estaba pasando, lo que pasó. La dureza del corazón y afloró en la lengua, el manejo de la lengua. Vamos a este texto, 1 Corintios 3:3. Dice que aún son carnales, pues habiendo entre otros celos, contiendas y disensiones, soy carnales y andáis como hombres. ¿Qué nos está diciendo el versículo? Sí, caminamos el Señor. Hoy nosotros apliquémoslo. Así debemos hacer. Tomemos esta palabra, digamos, es para. Y la única de tomarla es decir, yo soy y que debo cambiar. Dice porque aún caminando inclusive en el Señor, ¿sí? Como nosotros, tienen condición de ser carnales. ¿Cómo es que somos carnales? Sí, nos gusta la televisión, mucha la televisión. Algunos quizás programas que no debemos ver. Estoy haciendo algo general, no estoy diciendo que me gusta. ¿Me gusta también las fiestas? Sí, me gustan las fiestas. Qué bueno, qué rico. Somos carnales. Me gustan los comentarios con condición de murmuración por debajo y en silencio. En silencio no, sino a baja voz. Me gusta también sentirme grande y poderoso. Y que la gente me vea grande y poderoso. ¿Sí? Eso también es ser carnal. Me gusta tener dinero en mi cuenta. Mucho dinero en mi cuenta. Pero también me gusta que los otros se den cuenta de eso. Eso es ser carnal. Pero también me gusta pararme y dármelas de que soy el que más sé de la Escritura. Eso también es ser carnal. Muchas maneras como podríamos apropiarnos este versículo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, oíd, celos. No, aquí ¿qué va a haber celos? ¿Cómo podríamos evidenciar que hay celos? ¿Yo podría evidenciar que hay celos? Claro que sí, porque se notan en personas. Pero también hay contiendas y disensiones, malos acuerdos. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Propone. Ahora, eso mirándolo acá dentro de las congregaciones o dentro de la congregación. ¿Qué tal afuera? ¿Qué tal afuera? ¿Cómo están esos celos afuera? ¿Cómo están esas contiendas? Esas disensiones. ¿O realmente somos piadosos del Señor? Caminando y obrando. La idea es que seamos originales, únicos y genuinos en todo lugar. Como somos aquí, deberíamos ser en nuestros hogares. Como somos aquí, deberíamos ser en nuestros trabajos. Como somos aquí, deberíamos ser, ¿en dónde? En todo lugar. Pero generalmente no. Generalmente no. Nos está gustando más el mundo que las cosas de Dios. ¿Me apasionan más las cosas del mundo que las de Dios? Eso es ser carnal. Eso es ser carnal. Continuemos. La murmuración conduce a ser excluido del reposo. Nada que hacer. Porque fragmenta,
daña al pueblo, corrompe el pueblo. Miremos otra vez, vayamos a Santiago, retornemos al capítulo 3, versículo 12. No, retornemos. ¿Cierto? Santiago, versículo 12. A ver, ¿qué dice? Mara Gladys, ¿qué dice? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o ladrillos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Muy bien. Entonces, ¿de qué raíz dependen tus frutos? Es lo que propone el versículo. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No, no puede. A no ser que sea una higuera de aceitunas, un híbrido, ¿cierto? Pero lo que produciría, ¿qué sería? Otra cosa híbrida, ¿cierto? ¿O la vid higos? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. No, no puede dar. Entonces, ¿de qué raíz dependen tus frutos? ¿Cierto? Romanos 11, del 16 al 18. ¿Qué dice, Laura? Romanos capítulo 11, del 16 al 18. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido infectado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvación de olivo, no te jactes contra la rama, y si te jactas, recuerdas que no sustentas tú a la raíz y la raíz a ti. Eso nos ayuda a aclarar en qué proceso estamos, ¿sí? Y a dónde es que debemos apuntar o llegar. Sencillo, dice el Señor, dice, si las primicias son santas, también lo es las ramas restantes, ¿cierto? La masa restante, perdón. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ya? ¿Quién es nuestra raíz? El Señor. Él es nuestra raíz porque Él es en el que nos sustentamos. Ahora, nosotros que pretendemos ser ramas, queremos a veces señalar más al tronco y a las otras partes del árbol, aún la raíz, ¿cierto? Señor. Es que estaba pensando en la idea que Yeshua maldijo en el camino. Sí. Como, no sé, me ayuda a pensar como dijimos, por palabra de él ordenó y pues al día siguiente la higuera dijo, mira, la maestra se secó, la higuera que tú, exacto, se secó. Pero esto ya no proviene tanto como por la raíz, sino por la palabra en lo que determinó el Padre. Perdón, el Mesías, ¿cómo poder entender eso? O sea, no, me tengo que pensar y decir cómo, o sea, la higuera en ese momento, ¿qué culpa tenía o sus frutos? ¿Me hago entender? Para que terminara, ¿cómo puedo entender eso? ¿El propósito del árbol es cuál? Un propósito y un árbol que no da frutos, ¿para qué sirve? Ahora, la enseñanza apunta a cada uno de nosotros. Si nosotros somos árboles que debemos dar frutos y no damos frutos, ¿cuál será nuestro fin? Dice la palabra cortada y echarla al fuego. ¿Se dan cuenta? Aquí la enseñanza tiene que ver específicamente con lo que producimos, ¿sí? Si usted es bueno, tendrá buenos frutos, para sintetizar el versículo. Pero si usted es malo, tendrá frutos malos, ¿cierto? ¿De qué raíz dependemos nosotros? ¿De qué raíz dependen nuestros frutos? Su propio esfuerzo.
¿O no confiamos en el Padre tanto que guardamos silencio afuera? No invitamos a la gente acá porque nos da pena el garaje. Que la gente no quiere oír, pastor. A mí en particular me ha pasado que me han rechazado muchísimo por favor. Amén, hermana Alba, porque usted ha hablado. Pero no se le dé nunca, ni se nos olvide, que nosotros somos la herramienta. En nosotros está hablar. Y en el Rúa está ¿qué? Producido. Él es el que convence. Si yo entro a una discusión queriendo ganar, estoy compartiendo el evangelio de una manera no apropiada. Porque yo debo decir las palabras que el Rúa me muestre y que son apropiadas para cada persona. ¿No pasó así con ustedes? Todos con conocimiento, ¿o no? Pero el Señor permitió que alguien o en algún momento les dijeran las palabras adecuadas, que les inquietaron y les motivaron a seguir, ¿o no? Ahí sí, como dice la Biblia, no conozco yo a David, no conozco yo a Cristo, no conozco yo. Todos tenemos un pasado, todos hemos sido atrapados, todos hemos sido, tenemos un antepasado y hemos sido llamados por el Señor. Señora. Por ejemplo, ahorita lo de Navidad, pues como yo tengo tanta gente que me conocía, que me matan la tarjetita de Navidad, entonces yo a los que me matan eso, pues yo les mandé quemados por el sol. Sí, o sea, yo pienso que uno tiene que tener carácter, en el sentido, buen sentido. O sea, uno sabe que si lo van a despreciar, pues lo van a despreciar. Pero ¿qué queda en mi conciencia? Que delante del Padre yo estoy haciendo lo correcto, porque yo les estoy dando a entender que es una fiesta pagana. Quieran aceptarlo o no quieran aceptarlo. Pero más tenaz es que uno se calle. Y eso sí. El Señor siempre nos ha llamado a ser sabios y prudentes. Oído, sabios y prudentes. ¿Ya? Ahora, podemos decir verdades, pero debemos saberlas decir también. Está bien que queramos, que tengamos ese celo de enviarlo, pero también debemos buscar la manera adecuada para hacerlo. Yo les soy sincero, o les soy sincero. Si hace unos años me hubieran hablado de lo que yo hoy enseño, ¿qué creen que hubiera pasado? Hubiera dado respuestas bien formuladas desde la teología. ¿Sí? Como la que dan la pide de mandé. Respuestas de teología, ¿cierto? Y fíjese que ella se queda con eso. Y al parecer están bien sustentadas. Pero solo son cosas aisladas. Estos aislados sacados del contexto. Entonces se necesita también de la obra del Rúa. Pero a veces también el Señor obra fuertemente, como obró con más de uno acá. ¿Cómo me sacó el Señor de la iglesia? Me sacó. ¿Sí? Así, hoy te vas y te fuiste. ¿Listo? Nada que hacer. Porque yo posiblemente con mis razones hubiera dado respuesta. Pero no se trata de nuestras razones, ni de nuestra manera de proceder. Se trata de cómo debo razonar en el Señor y cómo proceder en el Señor. Y eso hace diferencia. ¿Por qué le tiran la puerta a los testigos de Jehová? Porque se vuelven canzones. Ya nadie los quiere escuchar. ¿Sí? Ya nadie los quiere escuchar, pero entonces debemos pedirle al Señor también sabiduría para hablar, los momentos y los modos adecuados para hacerlo. ¿Cómo? En oración. Y a cada cual, a cada persona de manera diferente. Usted no va
a tener, o sea, no se imagina. Señora. Por ejemplo, hoy una enseñanza de rabino sobre el nombre. De tema cómo porque escrito está, ¿no? Que por decir el nombre Yeshua, ya pues eso no lo acerca ni nada. Pero como él decía, nosotros ya sabemos que el otro nombre es Nazo y nosotros ya no debemos nombrar ese nombre. Pero yo he conocido hermanos que, o sea, no acá, sino en otra ocasión, que por pena, entonces que por convencer al otro, todavía le dice Jesús. Sí, no, hombre, el nombre es Yeshua, solo hay un nombre. Yeshua, y porque la connotación, la enseñanza de hoy, lo importante que es el nombre. Muy bien. Y ahí lo tenemos que mantener firme. Eso sí no hay nada que hacer. ¿De qué? Sigamos, muy bien, porque eso sí nos coloca en tela de juicio. Yeshua. Sigamos, ¿de qué fuente brotan tus aguas? Porque el versículo dice, árboles y agua, ¿cierto? Fuentes de agua. ¿De qué fuente? ¿Cuál es ese valor? Miremos capítulo 4 de Juan, versículos 13 al 14, Susana. Miremoslo, por favor. 4, 13, 14. ¿Qué dice? Porque Yeshua le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Yeshua es nuestra fuente de agua. Las palabras del Señor que son la Torá. Todo el componente de la Biblia. Así que las raíces y la fuente de agua debe brotar de Yeshua para que nosotros podamos ser apropiados en la manera como estamos hablando. Para que podamos decir, somos cerezos y demos cerezas. ¿Me hago entender? Esa es la idea. Seamos coherentes con lo que decimos ser. Y no digamos una cosa y hagamos otra. Que en últimas los frutos los evidenciarán. Continuamos entonces. Hebreos 12, volvamos a Hebreos capítulo 12, el 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Dala, Dolor, por favor. ¿Qué dice? Seguid pues la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hasta el 17. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Es claro? Es claro, ¿no? No sea que nos encantemos en el mundo y nos acomodemos con las cosas que el Señor nos dice que debemos dejar. Para que después, aún con lágrimas, ¿cierto?, queramos estar delante de Dios y ya no sea el tiempo. Seguid la paz con todos. Oído, estamos llamados a tener shalom con todos. El Señor nos ordena a tener paz los unos con los otros. Así que si no tienes paz con uno o con el prójimo, estás por fuera de la voluntad de Dios.
Y la santidad, oído, cosa que se aleja profundamente, cierto, del contexto en el que vivimos hoy. Hoy ya la santidad es una palabra que hasta la irán a quitar del diccionario. ¿Sí? ¿Qué es eso de santidad? Es la manera de obrar como tú y yo deberíamos estar así, en santidad, sin la cual, si ese requisito, nadie verá al Señor. Y eso es muy claro. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura, complicado hoy en día, llenos de raíces de amargura, y empieza porque no me miró, porque sí me miró, porque seguramente él es más para la otra persona, por los celos, por las malas interpretaciones. De ahí salen las raíces de la amargura. Esa raíz lo que hace es estorbar, ¿cierto? Y por ella, dice el texto, muchos sean, o más bien van a ser contaminados. Porque esa persona que tiene raíz de amargura se mueve en un contexto, en un entorno, y daña por medio de ¿qué? De lo que habla. Por medio de lo que habla, daña al que está al lado. Y hace un ejemplo claro, no sean que haya algún fornicario profano, no específicamente en lo que es, sino en la condición del Señor. Alguien que fornica en contra del Señor, ¿cierto? O profana el nombre del Señor, como Esaú, que era de linaje bueno, ¿o no? Venía de línea del Señor, ¿o no? Pero eso no lo hace salvo. Eso no lo hace salvo. Que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado, ¿cierto? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ojo, aunque lo procuró con lágrimas. Deuteronomio 29, 18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Cosas amargas, cosas amargas. Ahora mire cómo va de lo particular a lo general, ¿no? Muestra un desarrollo de un varón o mujer, hombre y mujer, pero también involucra a la familia y así sucesivamente hasta desarrollar toda una tribu, porque así se expande la maldad. ¿Y cómo creen que empieza? Por murmurar, murmurando. Cuando se presta oído a la mala lengua, se cae en condenación. Desde luego, porque el pecado produce condenación, lleva a condenación. Versículo 13: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esto va muy ligado a los capítulos anteriores de Santiago. Acordémonos que vimos una enseñanza de las obras, ¿no? Entonces, ¿allí qué? Aquí encontramos un contraste. ¿Cómo así un contraste? Entre el hombre de lengua mala, ¿sí? Y el llamado a ser hombre prudente. Hombre prudente. Así que si somos hombres o mujeres de lengua mala, nos alejamos de la prudencia. Y es que hablar es tan rico. Es que la murmuración es tan buena. Y podemos pasar tiempos. Y podemos inclusive repetir las mismas cosas. Y no se acuerda, ¿sí? Después, y no se acuerda.
al otro día no se acuerda. Si me dice, ya no me acuerde más. Ya eso es murmuración, porque hay una intención en el corazón diferente. Jeremías capítulo 9, versículos 12 al 13. ¿Quién es varón sabio que entiende esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa de la tierra ha aparecido? Voy a volverlo a leer. Perecido, sí. ¿Quién es varón? Sí, Jeremías 9, 12 y 13. ¿Quién es varón sabio que entiende esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Así que el motivo, la situación por la cual el pueblo ha muerto, es porque se alejan de la palabra del Señor. Es porque se alejan de la ley. Luego, si queremos vida, debemos sustentarnos en la ley. No hay que hacer. Dice, no obedecieron a voz. ¿Existe un hombre que no obedece a la voz de Dios? Claro que no. Pero lo curioso sería, ¿existe un hombre o una mujer que no obedece a la voz del Señor dentro de su pueblo hoy? La respuesta más sensata sería no debería existir. Pero la que es, ¿cuál cree que aflora? Que sí. Porque somos necios de corazón. Porque queremos nuestros caminos colocarlos primero que los caminos del Señor. Y cuando usted lee la Escritura, todas las sentencias de la palabra que son dadas al pueblo de Israel es por alejarse de la Torá, alejarse de los mandamientos. Es una invitación a ser calmado, manso, un hombre de testimonio. Ahora, hombre y mujer, ¿no? Hombre y mujer. ¿Cómo así calmado? Sí. Darse los tiempos para reflexionar, permitirse pensar, ¿cierto? Analizar las cosas. ¿Cómo así que manso? De la misma manera que Moisés. No queriendo que buscar pleito, sino más bien bajar los humos de la contienda. Ser mansos. Mirar o meditar en la palabra fuerte que nos están lanzando y volver a la palabra buena. Porque para pelear se necesitan dos. Y hay lugares donde les gusta más pelear que estar en paz. Ojalá nuestros hogares no sean eso. Un día que no pase sin pelea es un día perdido. ¿Cómo así? Sí. Todos los días tienen que pelear o si no pierden el día. No. No debe ser de esa manera. No debe ser de esa manera. Yo creo que el Señor no se equivoca en su palabra. Y si dice que debemos tener shalom, es porque podemos tener shalom. Lo que pasa es que no queremos. No queremos. Uno, calmados, mansos, pero demonios. Y porque
conocen a sí mismo, procurarán seguirnos o procurarán alejarse de nosotros. ¿Sí? Es la manera en que Dios forma. ¿Sí? Es la manera en que nosotros debemos cuidar nuestro testimonio, porque debemos ser conscientes que siempre hay alguien que nos mira. Primero, los de nuestra casa. Tenemos que mejorar, claro, mucho, diario y de manera continua. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: amados, ¿qué dice Gabriela? Capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen el Elohim en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén, ¿cierto? ¿Qué nos dice el versículo? ¿Qué nos dice? Fíjense que propone rogar. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué? Que paremos, ¿cierto? Que controlemos los deseos carnales. Ojo, porque todos ellos nos llevan a perdición. Pero también hace una recomendación, o sigue la recomendación, manteniendo que buena vuestra manera, ¿cierto?, de vivir entre los gentiles. ¿Ustedes están entre los gentiles? Claro que sí. Claro que sí. Somos del pueblo, pero estamos en el pueblo. Y ellos son los primeros que están mirando. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación, cuando llegue el Señor, al considerar vuestras buenas obras. Estamos llamados a eso, a buenas obras. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Miremos los celos. La definición de la palabra celos. A ver, Jacqueline. Celos, propiamente calor. Celo, en sentido favorable. Ardor, en sentido desfavorable. Celos como un esposo, figurativamente de Dios o de un enemigo. Malicia, solicitud, envidia, hervor, celo. Eso es. También existe el celo por conservar algo. Yo soy celoso de la Torá. ¿Qué dice eso? Que amamos la Torá. Y la guardamos, ¿cierto? Pero en esta condición, ¿cierto? Dice propiamente calor, ¿cierto? Celo. Dice celos como un esposo. Dice, o de un enemigo, malicia, solicitud, envidia, por celo. En una condición. Pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿A qué apunta el versículo? ¿A qué apunta el versículo? Ciertamente no es ese celo del esposo, ¿cierto? Fíjense a lo que apunto. La palabra amargo, que va unida a los celos, dice que es mediante la idea de atravesar, perforar, agudo, ¿cierto? Punzante. Tiene que ver con, obviamente, la palabra amargo. Celos amargos, ¿cierto?, nos introduce en un campo que debemos meditar. Miremos Romanos capítulo 2, versículo 23 y 24. A ver, Isaac, ¿qué dice?
Romanos capítulo 2, 23 y 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Eso es. ¿Por qué este texto? ¿Por qué este texto? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim, porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Luego entonces, el pasaje indica a unos celos que están dirigidos ¿en qué manera? Se trata de esas personas que pretenden ser muy celosas espiritualmente, pero en realidad no lo son. No lo son. Porque fíjense que el versículo termina diciendo, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Ojo, porque ahí está el fundamento. Y es que estaba hablando para gente que se mueve en medio de las quejilás, se mueve en medio de la escritura, que se jacta de tener conocimiento, pero tiene celos amargos, ¿cierto? Y producen contención en el corazón, pelea en el corazón. No mintáis contra la verdad. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mire cómo él aclara de una manera tan evidente y especial a dónde conduce o de a dónde viene más bien, ¿cierto? La sabiduría. Aquí se muestran dos clases de sabiduría. ¿Cuáles? Una terrenal, ¿cierto? Que se convierte en esa sabiduría natural, ¿cierto? Que generalmente Primera de Corintios capítulo 2, 14 relaciona. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces, hay un sentido, hay una connotación, una idea de la razón natural, del ser sabio desde el punto de vista natural, y esa se aleja profundamente de las cosas espirituales, porque quieren tener la respuesta desde lo físico, desde lo que se puede ver, desde lo que se puede materializar. Y la otra se propone como la sabiduría celestial, que se halla ahí enseguida, 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque está por fuera de ser juzgado. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Ahora, ¿es verdad? ¿Por qué es que esa persona no puede ser juzgado? Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Ojo que está hablando del que es espiritual. Dice el versículo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Claro que podemos juzgar las cosas, porque tenemos la verdad. Mientras el mundo dice que ser homosexual está bien, nosotros podemos decir está mal, porque la palabra de Dios nos dice que es una conducta que no es propia de los seres humanos. Nosotros podemos juzgar allá, pero ellos nos pueden juzgar a nosotros en nada, si somos coherentes con lo que decimos ser. El problema es si decimos ser y no lo somos.
entonces ahí se levantan y nos juzgan. Pero si procedemos, actuamos conforme a la palabra, nadie podrá decirnos nada. Porque estamos pegados a Dios, con sustento bíblico. Ahora, que a ellos les parezca, ¿cierto?, que no nos debemos reunir el sábado sino el domingo, eso es cosa de ellos. Pero como en últimas el que juzga y el gran juez es el Señor, hay noticias. El mundo se juzgará por las leyes del Señor, no por lo que crean afuera. Y ahí es donde puntualiza el versículo. Pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Uy, nadie. ¿Cómo que nadie? Nosotros. Que podemos leer la Escritura y tomar todas las enseñanzas del Padre. ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. El problema es si no la tenemos. Si estamos más inquietos por escarbar en las teorías ortodoxas o en las teorías cristianas, ¿sí?, o en los ministerios que tienen mayor popularidad, porque a veces nos inquieta más saber de allá que del mismo Dios. Entonces, oído lo que estoy diciendo. ¿Qué sabiduría estás utilizando? Preguntémonos. ¿Mi sabiduría humana natural? ¿O apelamos a la sabiduría del Señor? Señor, dame sabiduría, pero ¿cuál es la que estás pidiendo? ¿La sabiduría del mundo o la sabiduría de Él? Porque la sabiduría de Él te aparta del mundo, ¿sabías? Entonces debemos ser coherentes con lo que decimos. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra contención tiene que ver con la definición del griego 2052, eritzeia, ¿cierto? Y dice intriga, facción, contención, contencioso, contienda, división. Luego, cuando hay celos y contención, desde luego se produce perturbación y toda obra perversa. Hay otra definición: acción y resultado de contener o frenar el movimiento de un cuerpo. Pararse fuerte y impedir que siga el cuerpo. Eso es contener. En la congregación, cuando la parte de líderes, ¿cierto?, quiere ir para un lado, pero hay alguien que se para y no deja. Se para, no deja. ¿Sí? Contiene. Lucha en contra de. También tiene que ver con litigio trabado entre partes, ¿cierto? Contienda, disputa entre varios. Intención, esfuerzo, conato, algo allí, ¿cierto?, que está brotando. Están las fuentes de consulta. Entonces ahí hay celos y disputas. Celos y ¿qué? Y rabias, digámoslo así. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Susana, ¿qué dice? Perturbación, acatastasía, del griego 182, inestabilidad, desorden, perturbación, sedición, levantamiento del cuerpo contra un gobierno, tumulto, confusión, desorden. Interesante, ¿no? Que tiene que ver con inclusive ser inestable. Tumulto, confusión, desorden. Pero fíjese que dice sedición, que es levantamiento de un grupo contra un gobierno. Y eso es lo que generalmente produce o se desarrolla dentro de algunas congregaciones.
Obras perversas. ¿Habrá que mencionarlas? A ver, David, puesto en pie, Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas me heredarán el reino de los cielos. Si miramos cada una de esas cosas, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, wow, todo el mundo propone. ¿Sí ve que ya no hay? No, porque el estar guiado, ¿cierto?, del Espíritu quiere decir que está sometido, ¿cierto?, a realizarla. Y la ley es para evidenciar y mostrar a los que no la conocen. Porque a palabra seguida dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Eso apunta a Éxodo capítulo 20, versículo 14, donde están los 10 mandamientos. Que nos dice que no debemos, ¿qué? Adulterar, ¿cierto? No fornicar, dice, no adulterar. Pero versículo 20 dice idolatría. ¿Sabe a dónde apunta? Éxodo 23. Mandamientos también. Luego sigue hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Disensiones, Éxodo 20:16, mandamientos. Herejías, Éxodo 27, mandamientos. Envidias, Éxodo 20:17, mandamientos. Entonces, el versículo anterior, digo pues, andad en el Espíritu y no fastidiéis de los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No es la propuesta que se nos ha enseñado. Todo lo contrario. Porque conocemos la ley, ¿cierto? Ya estamos por encima de la ley. Porque la realizamos. Es lo que dice en cuanto a la manifestación de las obras de la carne. Porque todas apuntan a los mandamientos. Usted los puede validar. Esas son las obras perversas. Todas las que se evidencian en Gálatas y en otros textos. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión. No. ¿Sino de qué? ¿Tiene claro eso? Si su vida es confusión, tiene otro Dios. Porque Dios es un Dios de Shalom. Y eso debe ser claro y profundo. Como en todas las iglesias de los santos, solo déjenlo ahí porque quiero sobrepedir eso. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando habla de que es pura, apunta a hacer algo transparente, dice plenamente, propiamente limpio, inocente, modesto, perfecto, limpio, ¿sí? Casto, puro. Entonces, la sabiduría que es de lo alto es puramente pura, ¿sí? Ahí tiene que ser transparente, tiene que ser limpia. Algo perfecto, ¿cierto? Pacífica. Dice por implicación saludable, apacible. Es lo que nos indica la palabra pacífica. Amable.
apropiada, gentil, suave, gentileza afable, amable, apacible. Han tomando nota de todo lo que significa ese versículo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Benigna, bueno, ¿cierto? Para persuasión, quiere decir que brota de la cosa buena, de su esencia buena, pero también misericordia, de afinidad incierta, compasión, bien sea humana o divina, especialmente activa, y produce misericordia. ¿Qué hay de los frutos? Buenos frutos. Buenos frutos. Y ahí apunta que no son a esos frutos, ¿no? Es a los que nosotros o de nosotros deben salir, los que producimos. ¿Qué tal que se me diera por tarde de frutos? Entonces cada uno tendría que mirar los frutos que Dios o que Dios ha producido. Entonces tú dirías, mi fruto es este y este y este. Y todos diríamos que, amén, aleluya al Señor. ¿Hacemos tarde de frutos? ¿Qué tal quedemos avergonzados? ¿Qué tal quedemos avergonzados? ¿Me estoy comiendo todos los frutos del Señor? Por ahí decían, uy, pastor, ¿cómo está el gordo últimamente? Todos los frutos se los está comiendo. Hay que valorar eso. Incertidumbre e hipocresía, conceptos claros. Tiene que ver nada de incertidumbre. Todo lo que salga de nosotros debe ser claro, transparente, ¿cierto? Y cosas evidentes y transparentes, sin hipocresía. ¿Usted contesta para quedar bien? ¿O usted contesta según el que tiene al frente? ¿O usted dice realmente lo que es? Ojo, porque Dios no va con la hipocresía. Mucho cuidado con eso. Colosenses 1, 9, 10. A ver, Samara, puesta en pie. Colosenses 1, 9, 10. Casi no hay risa. ¿Qué dice Colosenses 9, 1, 9, 10? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no nos damos de la condición y de pedir que se nos llene con conocimiento de su voluntad, nos da sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agrandándolo en todo, llevando por dentro de una obra y creciendo en conocimiento del Señor. ¿Se necesita explicación? No. Para nada. Sencillo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Súplica y ruego que debería estar siempre presente en nosotros por nosotros. En nosotros por nosotros. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole en una parte? En todo. En todo. Llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Que no solo nos quedemos creciendo en el conocimiento del Señor, sino que también tomemos todo el concepto del verso. El concepto.
¿Cómo? No solo en Shabbat. No solo en Shabbat. Buen apunte, no solo en Shabbat. Versículo 18. Santiago 3, versículo 18. Dice, y el fruto de justicia se siembra en Shalom para aquellos que hacen la Shirah. Y el fruto de justicia, Proverbios 11:30, dice, el fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así que, oído a dónde apunta el fruto de justicia. ¿Cuál será ese árbol de vida? Donde tomaremos ciertos frutos para estar delante del Señor. El Señor es nuestro árbol, nuestra vida, nuestro todo. ¿Cómo es ganar almas? No se trata de usted, no se trata de guiarles como nos han guiado a nosotros. Eso es ganar almas. ¿Hay ganadores de almas acá? ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Isaías 32:17. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Se entiende? El efecto de que hace justicia es paz, ¿cierto? Y la labor, el desarrollo de la justicia produce reposo, ¿cierto? Seguridad para siempre. Entonces, procuremos desarrollar esos aspectos en nuestras vidas. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, me quedó ahí mal, perdón, Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Para gloria y alabanza de Elohim, ¿sí? Para gloria y alabanza de Elohim. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Yeshua HaMashiach. No hay nada más que hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros frutos se sustentan lograrse, ¿cierto? En el nombre de Dios. Para su gloria y la alabanza del Padre. Así debe ser. ¿Cómo así? Silencio. Claro, silencio. Es un llamado a quedarnos callados si no tenemos algo productivo que hablar. Si no producimos, si no decimos cosas o buena palabra, mejor silencio. Mejor silencio. Amén. De pronto es que guardar silencio cuesta. Así que debemos aprender hoy y pedirle al Señor que nos enseñe a callar. Oremos, puestos en pie. Muy bien. Al señor Alberto Becerra, diríjanos en oración para cerrar esta enseñanza. Amén. Amén.